Un mensaje, Señor, un mensaje tuyo, un mensaje que venga de tu inspiración. Y lo que más anhelamos, Señor, es que sea una administración del Espíritu Santo en esta casa siempre. Todo pensamiento humano y toda estrategia humana la desechamos en el nombre de Cristo y nos quedamos con esa habilitación, con esa inspiración del Espíritu Santo. Habilítanos a todos, aquí los hermanos que hacen el esfuerzo de venir, Señor, un día entre semana. Señor, que tú honres esa fidelidad de estar en tu casa y que salgan bendecidos con esta última parte de este culto, que salgan bendecidos, Señor. Que tu palabra nos hable, que tu palabra haga que arda nuestro corazón, así como aquellos hombres que iban camino de Emaús. Mientras el Señor les hablaba, dice que el corazón les ardía. Que traiga esa bendición tu palabra a nosotros, que nos cambie, que nos transforme, que nos forme, Señor, y que venga esa vida externa como fruto de una transformación interna. Eso es lo que queremos. Lo demás es religiosidad. Lo que queremos es una transformación interna para que pueda haber un cambio externo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, quiero leerle un versículo que está en Isaías. Antes de empezar a hablar, antes que nada, quiero leer ese versículo que está en Isaías. Y usted me dirá, hermano, con qué versículo o con qué parte de la historia bíblica está tan relacionado ese versículo. Vaya visualizándolo ahí, me dice. Mire, está el pueblo del Señor. Usted lee el contexto de ese capítulo 64, Isaías 64, 8, vamos a leer el verso 8, pero usted lee los versículos anteriores. El pueblo está, hermano, en una situación muy, pero muy caótica, así le puedo decir, caótica, hermano, totalmente, ahí dice un versículo, estaban secos, estaban, hermano, mal, espiritualmente hablando, estaban mal, pero mire que ellos en medio de eso, hermano, profetiza esto, el profeta Isaías, dice, ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Mire, hermano, qué cosas, no importa cómo estemos nosotros, pero no perdemos. ¿Qué cosas estas, hermano? No perdemos la identidad de hijo, no la perdemos, hermano. Ahí dice, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Lindo esto, hermano. No perder esa verdad. Mire, que no se nos vaya esa verdad. Él es nuestro Padre. Yo subrayé cosas ahí que debemos de resaltar. Él es nuestro Padre, número uno. Nosotros somos barro, hermano. Somos barro. Pero lo importante es que ese barro está siendo manipulado por el Señor. Él es el alfarero. Pero también dice ahí que somos obra de sus manos. Entonces, ahí hay cositas que tenemos que analizar, hermano. Y sí, ya se ubicó. ¿Con qué parte de la Biblia es esto? ¿Algún versículo o algún pasaje que se le venga cuando hablamos de esto? No se le viene nada. Que cuando hablamos de barro, cuando el Señor nos creó, pero si nos vamos a la Biblia, cuando hablamos de barro, de formación y de... Sí, por ahí. Ajá. A Israel. ¿Quién más? ¿Quién da más? Va, leámoslo, hermano. ¿No será que solo yo se me viene ahí algo? Mire, mas ahora, oh Señor, tú eres Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Él sí, de eso hemos estado hablando.
Pero yo lo que quiero es que, hermano, Génesis 2, ¿cómo comenzó la humanidad? ¿Cómo comenzó el hombre? ¿Cómo comenzó el Señor? Él agarró barro y formó al hombre. Está en Génesis capítulo 2, verso 7. Yo quiero que llevemos esto y lo unamos. Tal vez ahí está, mire. Entonces el Señor, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Hermano, pero es barro, es barro. Ya vamos a ver aquí. Quiero poner el relojito que se me había olvidado. Ok, pero mire, lo que quiero llevarles es esto. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y entonces fue el hombre un ser viviente. Si pusiéramos esos dos versículos, Isaías 64, 8 y este versículo, ¿cuál es la diferencia entre esos dos versículos? Quiero meterlo al tema, yo quiero que usted vaya conmigo al tema. Y por eso ni lo voy a completar hoy todo el tema, porque quiero tomarme el tiempo. Si ponemos Isaías 64, 8, donde dice que somos hechura suya, que nosotros somos el barro, él el alfarero. Y luego venimos a Génesis, que es la misma, prácticamente, hermano, la misma, es el tiempo bíblico que marca. Pero aquí hay algo más que no está allá en Isaías 64. ¿Cuál es? Por aquí. Aquí hay soplo. Entonces yo quiero, hermano, aquí quiero meterlo a la prédica. Que podemos ser hijos. Él es nuestro Padre. Podemos ser obra de sus manos, como decía el hermano Gerson. Podemos ser, hermano, podemos estar ahí como una creación de Dios, pero sin soplo. Mire qué cosas. Y no dejamos de ser hijos. Él no deja de ser nuestro Padre. Él no deja de ser nuestro hacedor. Pero, hermano, ¿cómo podemos estar en esa condición? A esto quiero llevarlo. ¿Cómo podemos estar en esta condición de Isaías 64? Qué lindo que hay ahí lo que están haciendo los hermanos. Mire, ¿cómo podemos estar en la misma condición? Tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Y cualquiera, gloria a Dios. Y eso es bueno, claro que sí. Pero a mí me parece, hermano, que estar en un estado, valga la redundancia, estar así solo como el versículo 8 de Isaías 64, nos estamos perdiendo de mucho. A diferencia de Adán, cuando el Señor lo formó, dice que entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero mire, hermano, dice que hubo un soplo en su nariz. Dice que ahí sopló el Señor en la nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa última frase que está marcada en amarillo no está allá en Isaías. Como que, y usted lee, hermano, usted lee ese contexto. Yo no lo anoté todo, pero por ejemplo, usted lee el verso 4, si quiere tal vez lo colocan allá los hermanos. Y lo interesante es que también usted anduviera su Biblia ahí y lo vea. Isaías 64, verso 4, déjeme ver aquí, donde dice que están secos. Dice, hermano, ahí dice alguna versión que le estaba leyendo hoy. Verso 7, no hay quien invoque tu nombre, no hay quien se despierte para asirse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. ¿Dónde es que dice que están secos? Aquí el verso 6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapos de inmundicia, todas nuestras obras justas. Aquí está, dice, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Es alguien que no tiene vida. Es alguien que está marchito, pero estamos hablando del pueblo de Dios. Es alguien que es movido, hermano, sin rumbo. Pero me llama la atención, dice que estamos secos, estamos marchitos.
Entonces, ¿cómo de repente, hermano, en la vida espiritual que nos tocó vivir, que el Señor nos ha metido, pero de repente podemos perder, hermano, el soplo de Dios? Mire, hermano, aquí tendría que hablar algunas otras cosas para detenerme aquí. No sé si voy a comenzar el tema hoy, pero yo creo que es necesario que aterricemos en algo. No basta con ser solo hijos, porque hijos hay un montón, hermano. Pero ¿cuál es la condición que como hijos estamos viviendo? No basta con saber que Él es nuestro Padre. Si no, hermano, todo esto que le estoy diciendo, si no tenemos ese soplo de vida sobre nosotros, estamos como vegetales, espiritualmente hablando. No hay vida, hermano, no hay vida. ¿Cómo quisiera llevar esto? ¿Cómo quisiera llevarlo a usted a que meditemos algo? Con todo el respeto y con toda, hermano, la delicadeza. Yo no estoy, que valga la aclaración, no me estoy haciendo burla de nadie, pero ¿cómo será estar, hermano, respirando pero no poder moverse? Estar en una cama con signos vitales todavía, pero sin poder moverse. Vaya, teniendo sus miembros del cuerpo, estando allí físicamente, pero una mano no puede hacer su función, un pie no puede hacer su función. ¿Cómo será eso? Entonces, hermano, cuando trasladamos esto a lo espiritual, podemos estar viviendo una vida espiritual de manera vegetal. Por eso, sin ser seres vivientes en lo espiritual, sin ser seres vivientes. Si somos creación de Dios, si somos formación de Dios, si somos el barro, si somos, hermano, la estructura que Dios formó, pero no hay soplo. Y el soplo tiene que ver directamente con la vida del Espíritu. El soplo tiene que ver, hermano, con la vida espiritual que habla de alguna manera abierta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, la vida del Espíritu. Ahora, hermano, yo quiero que veamos algunas cositas, ahí que el Señor nos ayude. Vamos a ver cómo le entramos aquí, porque es importante esa acción que sí tuvo el Señor con Adán, donde dice que Él sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, hermano, el soplo de vida es algo, el soplo divino es algo que necesitamos. Mire, así como es importante que nuestro cuerpo natural tenga oxígeno, hermano, tenga oxígeno, y el oxígeno no nos puede faltar, hermano. El oxígeno es algo que no nos puede faltar para que nosotros seamos vivos, para que estemos vivos. No nos puede faltar el oxígeno. Entonces, en lo espiritual no nos puede faltar el soplo divino para estar activos, para estar vivos. Para hablar un poquito más de esto, vámonos a Ezequiel capítulo 37. Voy a ir anotando aquí el tema. El tema es el soplo divino. Vamos a ver si hay marcadores buenos aquí. El tema que quiero hablarle hoy es el soplo divino. Ese es como nuestro oxígeno, hermano, hablando en lo espiritual. Ahí el pueblo, el versículo que leímos estaba como seco, estaba apagado. Y entonces mire aquí también, hablando de Israel, dice el Señor, dice, o aquí escribe el profeta Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Primero se juntaron los huesos, y miré, y aquí había tendones sobre ellos. Mire, eso es bisagras, eso como que amarra, ahí hay unidad. Dice, había tendones sobre ellos,
después creció la carne, la piel los cubrió. Pero ¿qué sucedía ahí? Dice, hermano, pero no había espíritu en ellos. Eso es, no había soplo en ellos. Ya estaba el cuerpo formado, ya su mano estaba en su lugar, el pie en su lugar, y todo el cuerpo ya estaba formado. Ya había carne, hermano, ya habían tendones, primero en orden, habían tendones, había carne y había piel. Ya los cuerpos estaban formados, pero mire, hermano, pero no había espíritu en ellos, no había. Entonces esa es la condición espiritual a veces, hermano, entre el pueblo del Señor. Entre el pueblo del Señor, esta es una de las condiciones. A veces, hijos de Dios, formados ya, pero sin vida, no hay espíritu. Entonces dice el verso 9, entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y ahí está la palabrita, mire, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, ese soplo es el que nos da vida. Hermano, mire, tremendo, pero una vida cristiana sin el soplo de vida es como una vida muy, hermano, muy aburrida. No le encontramos sentido a las cosas, mire, no le encontramos sentido a la alabanza, no le encontramos sentido al buscar al Señor en oración, no le buscamos sentido al congregarnos. Es una vida, hermano, muy simple, es una vida espiritual muy simple, pero cuando ese soplo viene sobre nosotros, hermano, y nos pega, hermano, nos llena de ese soplo divino, entonces empezamos a encontrarle sentido. Yo quiero hablarle, hermano, de que el soplo de Dios a la iglesia es importante porque nos activa, como que nos despierta, hermano, y entonces podemos disfrutar esta vida en el Señor. La podemos disfrutar, que disfrutemos la vida en el Señor, que sepamos, hermano, que esto es algo más que lo natural. Entonces dice ahí, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice el profeta, yo profeticé como él me había ordenado. Y mire qué cosas, hermano. Dice que el espíritu entró en ellos y vivieron. Y mire lo que sucede. Se pusieron en pie. Un enorme e inmenso ejército. Que hay muchas cosas que decir, hermano. Por ejemplo, no solo era uno, eran varios que estaban ahí desintegrados, secos, sin piel, sin tendones, sin carne, sin vida. Pero que el Señor hace una obra primero de unir esos cuerpos y después hace una obra especial de soplar vida en ellos para que se levanten, para que se pongan de pie. Entonces, entre las cosas que da el soplo divino, hermano, entre las cosas que da el soplo divino, yo quiero ir poniendo algunas cosas aquí. Lo primero que vamos a ver es que da vida. ¿Sabe qué, hermano? Esto nos activa. Esto hace que seamos un ejército, pero no un ejército desintegrado. Esto hace que seamos un ejército, pero no un ejército botado, sino que un ejército de pie, hermano. Un ejército que está, hermano, está ahí como a la vanguardia. Un ejército, hermano, que está listo para la batalla. Es un ejército que no está dormido. Pero ¿quién hace eso? El soplo de vida. ¿Cómo vamos a ser soldados de pie, hermano? Mire, cuando hay vida, cuando la vida del Espíritu está en nosotros, aquí deberíamos de preguntarnos y ponernos a meditar, hermano, ¿cuántos soldados caídos hay entre nosotros, entre el pueblo de Dios, hablando de la iglesia? ¿Cuántos soldados que están dormidos? ¿Cuántos soldados que ya, hermano, no tienen fuerza, están caídos? Pero ¿sabe qué ha faltado? El soplo divino. Cuando el soplo divino sopla, hermano, ahí en la iglesia, porque quiero aplicar esto a la iglesia. Ahorita vamos a hablar a nivel de congregación, de iglesia. Cuando el soplo de Dios viene a una congregación, el que está dormido se despierta, hermano.
Cuando el soplo divino viene a una iglesia y empieza a soplar aquí el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Empieza a despertar gente que ya días no siente la presencia del Señor, que ya días no siente anhelo de servir, que ya días no siente anhelo de conectarse, hermano. Pero exponernos a ese soplo divino, entonces hace que aquellos que estaban botados, aquellos que estaban tirados, hermano, tal vez desarmados, pero viene una restauración al ejército de Dios y ese ejército se pone de pie. Lo interesante, mire, aquí voy a cerrar este punto. Lo interesante es que cuando el Señor explica, porque eso fue como fíjese que eso fue como una visión que tuvo el profeta Ezequiel. Cuando el Señor le aplica esa visión, el verso 11 dice: entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Mire lo que quería decir esa visión. Esos huesos que vistes son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas. Mire, y sin pensar en esto estaba diciendo algunas cosas de estas. Nuestras esperanzas han perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios, he aquí. ¿Qué le parece esto, hermano? Abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor. Y cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros. Ese soplo. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. O sea, que esta profecía era para el pueblo de Israel. No era para ningún otro pueblo, era para el pueblo de Dios. Que en otras palabras, hermano, estaban sepultados. Ni siquiera estaban sepultados. Pero dice el Señor: de ahí los voy a levantar, voy a abrir esos sepulcros y los voy a hacer resurgir. Entonces, pero ¿qué es lo que lleva todo esto, hermano? Es cuando el Espíritu Santo deja de ministrarnos. Por eso la ministración del Espíritu Santo es una ministración constante que nosotros necesitamos. La iglesia debe de entender, hermano, que el mover del Espíritu Santo es vital en nosotros. Lo necesitamos. Así como necesitamos el oxígeno para esta vida biológica, necesitamos el mover del Espíritu Santo para nuestra vida espiritual. Una iglesia sin el mover del Espíritu Santo se seca, hermano. Se seca. Entonces el soplo divino, hermano, está a lo largo de la Biblia y yo por lo menos encontré 7 funciones. Habrá más, hermano, quizás sí, escudriñando un poquito más, seguramente. Yo me tomé un buen tiempo para revisar esto. Mire lo que dice Isaías 34:16. Porque de plano es vida, de plano, hermano, el soplo de Dios trae vida, una vida activa, una vida, hermano, bien vivida, podríamos decir. Una vida que se disfruta, hermano. La vida del Espíritu se disfruta, hermano. A veces se tiene un concepto de que el ser cristiano es ser aburrido, el ser cristiano no es, hermano. La verdad, la vida en el Señor se disfruta. Es un deleite, hermano. La vida en el Señor es algo bonito. Yo estoy muy apasionado por el Señor. Pero mire este versículo. Otra vez Isaías: buscad en el libro del Señor y leed. Nos mandan a buscar la Biblia. Buscar en el libro del Señor y leed. No falta ni uno. Ninguno echa de menos a su compañero, pues la boca del Señor lo ha ordenado. Y mire qué cosas, hermano. Y su soplo los ha reunido. El soplo del Señor no solo da vida. Por eso apliquemos esto a la iglesia, hermano. Esto está lindo para que lo veamos también en los discipulados. Vamos a ver cómo lo lanzamos ahí para los discipulados. Mire, aquí está hablando de animales. Fíjese que hace un tiempo, no sé qué año fue, le escuché a mi pastor que él
Ahora leyendo me estaba recordando de que nos contó una pasada que hubo alguien que lo confrontó a él cuando todavía estaba allá en Guatemala. Dice que lo confrontó a alguien y le dijo: ¿cómo vos podés ser tan ingenuo en creer que unos animales se salvaron en el arca? ¿A qué horas esos animales los iban a meter todos ahí? Hermano, en una mente natural, yo creo que tiene razón lo que estaba diciendo él. ¿A qué horas, hermano, Noé iba a andar detrás de todos los animales para meterlos al arca? ¿Va? ¿A qué horas, hermano? Pero entonces mi pastor contaba en ese tiempo que él fue a buscar y encontró este versículo donde dice que las versiones normales, no sé si alguien tiene alguna versión normal, dice que el Espíritu ¿esa cómo dice? ¿La tiene? Isaías 34, no, 34:16. Las versiones normales no dicen soplo, sino que habla del Espíritu. ¿Cómo dice esa? Su Espíritu los reunió. Es que, hermano, esto del soplo, por eso le insisto, esto del soplo tiene que ver directamente con la vida del Espíritu. Ese soplo que salió de la boca de Dios en Génesis 2:7 tiene que ver con la vida del Espíritu. Entonces, fíjese que él decía que entonces halló este versículo donde dice que los animalitos fueron guiados no por hombres, sino que el Espíritu de Dios los guió a que subieran al arca. El Espíritu de Dios, hermano, el soplo de Dios hizo que todos los animalitos se reunieran allí. Pero mire qué cosas, el soplo de Dios hizo que se congregaran y entonces entraran al arca. Entonces hay una función que hace el soplo divino y es interesante. Esa función que hermano, la que estamos viendo ahorita, es que el soplo divino hace que nos reunamos. Hermano, de veras, mire, no me conteste, solo ahí en su corazón, pero ¿qué necesidad hay de congregarse, hermano? ¿Qué necesidad hay de estar en la casa del Señor, hermano? Pero ¿usted cree que esa necesidad es de nosotros? Mire, esa necesidad la da el soplo divino. Una de las cosas que tenemos que entonces que entender, hermano, que necesitamos exponernos al soplo divino para que Él nos dé un deseo ardiente de congregarnos, de no dejar de congregarnos, de no dejar de venir a la iglesia, de no dejar de estar en su casa. Hermano, todo aquel que se dejó de congregar, de alguna manera dejó de respirar. Todo aquel que se dejó de congregar, de alguna manera, hermano, dejó de exponerse al soplo divino. Es que sabe que el soplo divino lo que nos va a hacer es, necesitamos estar en la casa del Señor. Por eso David, ¿qué decía David en Salmo 27? Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días. Entonces eso, hermano, el soplo de Dios, sabe que cuando el Señor sopla sobre la iglesia, lo que trae, hermano, es un ambiente de unidad. Por eso Salmo 133 es otro de los que citamos bastante. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero hermano, ese es el soplo de Dios. Entonces una de las cosas que nos ministra el soplo de Dios, hermano, es que trae a nosotros, que nos reúne. Nos reúne, hermano. Fíjense que esa palabra reunir, tal vez tenés el diccionario, ahí les puse la palabra. ¿Qué quiere decir ahí en el diccionario cuando vamos a buscar, cuando dice que Él nos reúne? Dice que es asir, eso es como agarrar algo, hermano. Es recoger, es congregar, es juntar, es reunir, pero también es unir. Es unir. Entonces el soplo de Dios hace que la iglesia esté unida. ¿Y qué decía el versículo?
dice que cada quien, hermano, dice que cada quien acepta a su compañero. Déjeme leerlo acá, déjeme leerlo acá ese. Dice, buscad en el libro del Señor y leed, no falta ni uno. Mire, igualito los cultos de nosotros, no falta ni uno. Pero mire qué más, hermano, ninguno echa de menos a su compañero. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué hace el soplo divino? ¿Sabe qué? Entre las cosas que hace el soplo divino, ¿sabe qué? Que el que está a la par suya es su compañero y es importante en este equipo, en este ejército es importante. Que el que está enfrente suyo, usted dice, este hermano es importante aquí en esta casa. Y al final, hermano, todos somos necesarios en la casa del Señor. Todos lo necesitamos. Entonces lo normal es que cuando un hermanito ya tiene varios días de no venir, hermano, lo normal es que veamos qué le estará pasando al hermano. ¿Será que le sucedió algo y no nos damos cuenta? Entonces nos empezamos a extrañar, hermano. Eso debería de ser. Es que a veces, mire, hermano, insisto con esto, le decía el domingo, a veces, hermano, queremos que las cosas sean a la fuerza. Mire, somos buenos para recetar, hermano. Somos buenos para decirle al otro, tenga fe, hermano, tenga fe, hermano, no sea incrédulo. O lo otro, ¿verdad? Ame a su hermano, y él con unos grandes líos con nosotros, hermano. Entonces, mire, no podemos nosotros, hermano, pedir algo que no tenemos. Nadie puede amar si no tiene el amor de Cristo en su corazón. Nadie puede amar. O sea, yo no puedo amar a mi hermano si no tengo el amor de Dios dentro de mí. El hacerlo sería fingir. El decirle yo te amo y si no tengo el amor de Dios dentro de mí, ¿sabe qué es eso, hermano? Estoy fingiendo, me estoy poniendo una máscara. Eso no es cierto. Pero cuando el amor de Dios está dentro de nosotros, no hacemos ningún esfuerzo para amar, porque tenemos el amor de Dios dentro de nosotros. Esto es, amamos por default. Nadie nos anda obligando a amar. ¿Por qué? Porque tenemos el amor dentro. Entonces, hermano, con el soplo divino en este punto que estamos viendo, nadie nos va a obligar a que nos congreguemos, sino que nosotros mismos vamos a sentir una necesidad intensa de estar en la casa del Señor con nuestros hermanos. O de decir cuán bueno y cuán delicioso es estar ahí en la casa del Señor. Yo quiero ir, estoy cansado, pero me gana más el deseo de estar en la casa del Señor que quedarme aquí. Hermano que puede decir, tengo un dolorcito de cabeza, pero no me importa. Yo sé que al llegar a la iglesia y escuchar la alabanza se me va a ir, pero yo quiero estar en la casa del Señor. Pero hermano, imagínense yo como pastor bien bravo todos los días aquí. ¿Por qué no vino, hermano? Y queriendo obligar a todos que vengan a la iglesia. Hermano, eso no se puede, no es sostenible. ¿Por qué no mejor le decimos al Señor, Señor, sopla sobre este lugar? Que el soplo divino venga sobre esta casa, que el soplo divino esté acá. Hermano, nos va a tocar que hacer algo, comprar masías, no sé qué vamos a hacer, pero todos vamos a querer estar en la casa del Señor. Vamos a sentir una necesidad de estar aquí, hermano. Va a haber una necesidad intensa. Entonces, todo lo que necesitamos es esto, mire, iglesia, que el soplo divino venga, que nos dé vida, pero que también nos reúna, que traiga ese deseo, hermano, en nosotros de estar en la casa del Señor, de decir, no, yo no me quiero perder ningún culto, yo quiero estar ahí en su casa. Entonces esto me habla de congregarnos, hermano. El soplo divino hace que nosotros nos congreguemos. Entonces es congregación. Y otra manera de decir es una asamblea. Hermano, es pertenecer a una casa, mire, lo normal es que no hayan cristianos sin congregarse, hermano. Que ningún cristiano, hermano, se le cruce por la cabeza que mejor me quedo en la casa, si la casa también es iglesia. Dicen unos, no, hombre, el soplo divino nos va a llevar a estar congregados, a pertenecer a una casa. El soplo divino nos va a llevar, mire, lo que estamos viendo en este tema es, hermano,
¿qué genera el soplo de Dios en nosotros? ¿Qué actitudes trae a nosotros el soplo de Dios? Entonces, una de ellas es congregarnos, estar en asamblea. Y fíjense que yo anotaba algunas cosas aquí, no sé si decirle esto, pero se lo voy a decir. Porque alguien puede decir, hermano, pero ahí está hablando de animales. Usted se equivocó porque aquí estamos hablando con humanos. ¿Qué le parece que la Biblia dice en 1 Corintios 15:46? Cuando la Biblia habla de la vida natural, que las versiones más decentitas, hermano, lo ponen como vida natural. Pero ¿sabe qué dice el original? Es la vida animal. Dice la versión, mire, la versión latinoamericana dice: la vida animal es la que aparece primero y no la vida espiritual. La espiritual viene después. Esa vida que esta versión y varias versiones, y en el original así dice, hermano, dice que es como una vida animal. Hermano, esa vida es la naturaleza caída. Esa es la naturaleza caída, la que Adán, hermano, después de salir del huerto, después de que lo sacaron del huerto, entró a esa vida. Y ahí nos reproducimos todos. Entonces, hermano, aunque nos toque que explicar un poquito más esto, pero aunque nosotros ya esté la vida espiritual, pero siempre tenemos esa pugna con la vida natural. Mire, hermano, no nos vamos a librar de esa naturaleza caída hasta que el Señor nos transforme. Entonces, ¿sabe? Cuando usted lee 1 Corintios 15, usted lee ahí todo ese capítulo habla de la resurrección de los muertos. Y Pablo dice: tenemos las dos naturalezas, tanto la terrenal, que es el animal, como la celestial. Así como llevamos la naturaleza del Adán, que es Cristo, el Adán, el postrer Adán, pero también llevamos la del Adán caído. Hermano, por eso, no sé si usted lo sabía, pero nosotros ahorita, en este tiempo, en esta dimensión y en este cuerpo, estamos en una batalla. Estamos en una pelea, hermano. El hombre natural contra el hombre espiritual. Eso es una lucha que tenemos todos los días, hermano. Eso es una batalla que tenemos. No sé si lo podemos ver de esa manera o usted lo puede visualizar, pero hermano, por ahí Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo. ¿Cómo así que cuídate de ti mismo? Hermano, es que tenemos la naturaleza caída que está peleando contra la naturaleza espiritual. Ahí hay una pugna todos los días, hermano. Todos los días tenemos esa lucha. Eso se va a terminar. Eso se puede terminar de dos maneras: cuando nos morimos o cuando seamos transformados, cuando Cristo venga y seremos transformados. Entonces se termina eso. Pero mientras estemos aquí, hermano, sepa que tenemos una lucha. Entonces, qué importante que el Espíritu de Dios sople aún sobre nuestra naturaleza caída, para que se muera, hermano, de alguna manera esos deseos carnales y nos dejen venir a la iglesia, nos dejen buscar lo espiritual. Que el Espíritu Santo, hermano, todos los días ahí nos ministre. ¿Para qué? Para que esos deseos que nos dicen no vayas, o esos deseos que hace esto, hace lo otro, y cosas que van en contra de la voluntad de Dios, para que esas cosas se minimicen, hermano, y que la vida en el Espíritu tome fuerza. Porque lo que esté más fortalecido es lo que nos va a gobernar. Si la carne, la naturaleza caída está más fuerte, va a gobernar a la vida espiritual. Pero si nosotros alimentamos lo espiritual, hermano, y fortalecemos lo espiritual, entonces lo espiritual va a tener arrastre para arrastrar la carne, arrastrar la naturaleza caída, y que entonces busquemos lo de Dios. Pero para eso necesitamos el soplo divino. Que el soplo divino sea sobre nosotros, hermano, y que todo ese instinto, perdón por la palabra, pero así está en la Biblia, que ese instinto animal, hermano, sea sometido por el soplo divino. Hay otras cositas.
Esto es interesante, hermano. Mire, Éxodo capítulo 15, verso 8. Mire, aquí hay otra vez, aquí aparece el soplo de Dios, pero ahora en una función diferente. Es que es importante ir a ver donde estuvo el soplo divino. ¿Qué sucedió, hermano? Éxodo capítulo 15, verso 8. Le pongo un contexto aquí, un poquito lo pongo al día acá. Éxodo 15 es inmediatamente que ellos salen de las aguas del Mar Rojo, cuando ellos atraviesan el mar. En el capítulo, eso pasa en el capítulo 14. En el capítulo 15, Moisés entona un cántico. Este es el cántico de Moisés. Y entre las cosas que se dice en el cántico, dice el verso 8: al soplo de tus narices retroceden las aguas. Las olas se paran como murallas. Los torbellinos cuajan en medio del mar. Dijo el enemigo, mire las palabras del enemigo: los perseguiré, los alcanzaré, los tendré a merced, llevaré sus despojos. Todo esto es el enemigo que está hablando. Sacaré mi espada y mi mano los matará. Pero mire la respuesta de Dios: mandaste tu soplo y el mar los cubrió y se hundieron como plomo en las aguas majestuosas. Este es Moisés que está escribiendo, está, hermano, cantando la hazaña de lo que Dios hizo cuando los liberó de Egipto. Entonces aquí hay otras cosas que tenemos que ver, hermano. Y lo que está narrando ahí es que los enemigos, hermanos, se ahogaron. Yo le puse a este punto: el soplo de Dios ahoga a nuestros enemigos. Déjeme hablar un poquito de esto. Hermano, mire, el salir de Egipto es al momento que nosotros nos convertimos al Señor. Pero es interesante, hermano, ¿cómo explicar esto? Mire, no con aceptar a Cristo se resolvió todo. No con que estemos en la iglesia y se arregló todo. No porque tengamos un privilegio y ya se solventó todo. Hermano, tenemos que saber que aquellos que en algún momento nosotros les servimos no van a estar totalmente de acuerdo en que nosotros sirvamos al Señor. De donde el Señor nos sacó, cada quien tiene su historia, hermano. Cada quien podemos contar nuestra propia historia. Usted sabe de que el Señor lo liberó, yo sé de que el Señor me liberó a mí. Usted sabe de dónde lo sacó el Señor a usted, yo sé de dónde me sacó el Señor a mí. Pero sepa algo, o sepamos algo, así dejémoslo mejor, sepamos algo: el enemigo no va a estar dispuesto a dejarnos ir. El enemigo no va a estar dispuesto a que nosotros le sirvamos al Señor. El enemigo va a llegar hasta, mire, ¿sabe hasta qué va a llegar el enemigo? A querer negociar. Sírvele, pero también me sirves unos días a mí. Puedes ir a la iglesia, pero no dejes de hacer esto. De alguna manera el enemigo nos quiere tener con nexos a Egipto, hermano. De alguna manera el enemigo nos quiere tener, hermano, que no nos liberemos directamente o totalmente de Egipto. Nos quiere tener ahí con nexos a Egipto, que estemos atados a Egipto, hermano, que aunque le sirvamos a Dios, pero también quiere que le sirvamos a Él. Pero mire, el soplo de Dios hace una labor de liberarnos totalmente de nuestros enemigos. Que nuestros enemigos queden ahogados, hermano. Que nuestros enemigos queden aniquilados. ¿Sabe qué? El soplo de Dios, hermano, nos defiende. ¿Sabe cuándo? Cuando hay una determinación en nosotros de decir: yo no quiero saber nada de Egipto. No quiero tener ningún nexo de Egipto. Entonces fíjese que estos hombres, hermano, estos enemigos que habla Éxodo 15,
esto de alguna manera, usted sabe la historia, que cuando ellos miraron a sus primogénitos muertos, hermano, cuando ellos miraron, dice la Biblia, que no había un hogar en Egipto que no estuviera de luto. No había, hermano. Todos tenían, mire, qué cosas, hermano, qué terrible haber sido eso. En todo Egipto, todos los hogares tenían velorios. Cuando el Señor mató a los primogénitos, ahí nadie podía decir, voy a ir al velorio de mi vecino si él tenía velorio en su casa. Nadie me voy a ir a compadecer del otro si él en su casa tenía. Entonces, cuando ellos miraron esa destrucción, hermano, de sus primogénitos, le dijeron al pueblo, pueden irse. Ellos, de su boca, Faraón dijo que se vayan, ya no los queremos. ¿Sabe qué dicen algunos versículos que estuve leyendo? Hermano, es una bendición para nosotros que estos israelitas se vayan. Pero cuando vieron que estaban atravesando el mar, dijeron, no los podemos dejar ir. Mire, hermano, sepamos, el enemigo es terco, hermano. Tengamos un conocimiento de esto. El enemigo es terco. No va a negociar nuestra libertad así por así. Pero como nosotros hemos entendido, mire, que ahora que estamos de parte de Dios, Él nos va a defender. Y de alguna manera lo que el Señor hace aquí, hermano, es liberar a su pueblo de Egipto. Creo que así le puse este punto. Hermano, es una libertad. Sí, así le puse. Es una libertad que de verdad, hermano, mire, ahora veámoslo desde el punto de nosotros. Hermano amado, ¿no será que tenemos ya unos añitos de ser cristianos y no hemos dejado de hacer algunas cosas que nos dañan en nuestra vida espiritual? ¿No será que ya tenemos añitos de estar en la iglesia y todavía hay cosas de Egipto que no las hemos dejado? Todavía hay cosas que no las podemos dejar, hermano. Y que estamos en la iglesia, incluso podemos estar sirviendo, hermano, y ahí nosotros nos conocemos y allá las podemos hacer en secreto, hermano, y quizás a escondidas, pero sabemos que esas son ataduras de Egipto todavía, que no nos dejan servir al Señor libremente. ¿Sabe qué nos está faltando? Esto, mire, el soplo divino. Pidámosle el soplo divino a Dios, hermano. Digámosle, Señor, tú prometiste que tú ibas a soplar sobre nosotros, hermano. Todo esto al llevarlo al nivel congregacional, entonces yo diría, hermano, que cada culto haya un derramamiento del Espíritu Santo que nos quite todas esas ataduras que de repente pasamos con ellas, hermano, al otro lado, y pasamos con esas ataduras a Egipto. Entonces el soplo de Dios de alguna manera, hermano, hace esta labor de liberarnos de nuestros enemigos. Hermano, todas cosas del pasado, yo creo que ya deben de ser así, del pasado. Todas esas prácticas que hicimos, ya esas cosas deberían de estar ya, hermano, ya vencidas totalmente. Cuidándonos ahí de no volver a eso, porque el enemigo ahí está, hermano, pero sabiendo que el soplo divino trae a nosotros de alguna manera, hermano, entre las cosas, mire, vida, hace que nosotros nos reunamos, pero también hace que nosotros obtengamos una libertad en Él y realmente nuestros enemigos sean ahí ahogados en las aguas. De alguna manera eso tiene que ver con el bautismo, pero dejémoslo ahí. Veamos otro en estos minutitos que nos quedan. Quiero ver el relojito. Sí, hombre. Veamos este. Yo creo que en este nos vamos a quedar. Job capítulo 32, verso 6. Otra de las cosas que suceden cuando el soplo de Dios viene. Hermano, no olvidemos de dónde partimos ahí en la enseñanza. Podemos ser hijos, Él es nuestro Padre, podemos ser su creación y podemos ahí tener todavía esa, como dijo ahí el profeta Isaías, aún en medio de todo esto, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú eres nuestro alfarero, pero no tenían soplo. El soplo divino, hermano, hace que esto venga a nosotros. Ahora, aquí está hablando un hombre, un jovencito llamado Eliú. ¿Cuánto que aprender de Eliú, hermano? Dice que respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo:
Yo soy joven. Yo soy joven, mire hermano, y vosotros ancianos. Por eso tenía timidez y me atemorizaba a declararos lo que pienso. Era un jovencito que se había callado, hermano. Dice, yo pensé que los días hablarían y los muchos años enseñarían sabiduría. Pero hay un espíritu en el hombre, oiga esto, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Qué interesante esto, hermano. Mire, aprendamos todos, así como hablábamos hace unos días, jóvenes y ancianos juntamente, aprendamos todos. Es cierto que de alguna manera las canas hay que respetarlas, hermano, hay que respetarlas. Pero ¿sabe qué podemos entender también? No siempre. Hay quienes que envejecieron siendo niños todavía. Y hay quienes, hermano, que siendo jóvenes alcanzaron sabiduría. Entonces, hoy estudiando esto me di cuenta de algo más. Mire, esto ya lo había visto. A mí me ha gustado siempre la historia de Eliú. Eliú era un jovencito que habían 3 amigos de Job ahí tirándole, hermano, a Job. Y Eliú así como apartadito y calladito, él no decía nada. Él no decía nada, él estaba como apartadito. Hermano, creo que hasta en el capítulo 32, por ahí, es que, sí, en este capítulo es donde él abre la boca. O sea, se aguantó como no sé cuántos, como unos 29 capítulos quizás por ahí. Entonces este muchachito se queda ahí calladito, pero cuando empieza a hablar él dice algo, hermano. Eso bien importante, dice, miren, yo creí que los años le iban a dar ahí la respuesta a Job de lo que le está pasando, que la sabiduría de los ancianos les iba a dar una respuesta, pero no fue así. Entonces él habla y dice, lo que sucede, que lo que nos da sabiduría a nosotros es el soplo del Todopoderoso. ¿Sabe cómo le puse este punto? Hermano, nos dan una sabiduría espiritual. El soplo del Todopoderoso. Mire hermano, aunque nos cuesta a veces, nos cuesta poder asimilar esto, aunque nos cuesta a veces poder digerir estas verdades, pero ahí están. Yo quiero cincelar por lo menos este punto, hermano, darle los minutos que me quedan. Hermano amado, usted y yo, con el soplo divino, podemos ser seres inteligentes que nadie nos puede superar. ¿Qué le parece? Y uno se mira y dice, no, hermano, usted sí que se pasó. Hermano, nosotros podemos adquirir una inteligencia que nadie más la tiene, sino que nosotros como hijos de Dios, por medio del soplo de Dios, el Señor nos da una inteligencia sobrenatural. Preguntémonos entonces, ¿cómo es que Daniel en Babilonia, cómo es que Daniel pudo mantenerse siempre entre los sabios? Es más, dice la Biblia que él era el jefe de los sabios. O sea que todos, hermanos, iban donde Daniel y le preguntaban, ¿cómo haces? ¿Dónde tenés esa sabiduría? Pero ¿sabe qué decía Daniel, hermano? Si quiere, busquemos algunos capítulos en Daniel 2. Es que esto está maravilloso, hermano. Que el Señor nos ayude a entender esto, iglesia, porque esto no es, mire, esto no se compra, hombre. De esto que estamos hablando hoy, del soplo de Dios. Esto es para la iglesia. Esto no se compra. Esto es para nosotros, hermano. Y entonces, ¿por qué la iglesia no lo aprovechamos? Si esto es para nosotros, el soplo divino es para la iglesia, ¿por qué no lo aprovechamos? Y este punto a mí me pegó bastante, hermano, porque a veces creemos, no, es que yo no tengo la capacidad, no, es que yo no puedo hablar, hermano, mire, es que esto, lo otro, no, mire, yo no puedo porque nunca he hecho esto. Hermano, si es que no se trata de habilidades humanas, se trata de que si el soplo de Dios nos habilita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Daniel, hermano, mire, le cuento un poquito, no le voy a leer toda la historia, pero le cuento un poquito, hermano, ese rey tiene un sueño, el rey de Babilonia tiene un sueño.
Y los sabios de esos días estaban acostumbrados que el rey les contaba el sueño y ellos lo interpretaban. Pero ese día se les volteó el rey, hermano. De esos reyes que amanecen así como medio raros, ¿va? Y les dice: quiero que me interpreten un sueño que tuve anoche. Y entonces ellos esperando: cuéntanos, rey, ¿qué soñaste? No les voy a contar nada. Me tienen que decir qué soñé y también me lo tienen que interpretar. Y si no lo hacen, se mueren. Eso les dijo, hermano. Los voy a matar a todos. Hermano. ¿Y eso? ¿Y qué vamos a inventar? Entonces, hermano, la noticia llegó a Daniel. ¿Sabe qué hizo Daniel? Se metió con el Señor a orar y a pedirle. A pedir eso, mire, el soplo, Señor, el soplo, el soplo. Que venga ese soplo y me dé esa inteligencia espiritual. Hermano, el Señor le mostró el sueño a Daniel y le mostró su interpretación. Cuando ese rey escuchó de la boca de Daniel el sueño y la interpretación, se quedó helado él mismo. Y entonces se preguntaba: ¿dónde obtuviste esa sabiduría? ¿De dónde obtuviste eso? Entonces hay un versículo, hermano, el verso 27, 2:27, respondió Daniel. Vamos a ver. Sí, ahí en el verso 27 dice: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Y ahí le empieza a contar el sueño, hermano. Ahí está toda la historia. Entonces quiero leerle donde él le responde. Verso 46. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes, incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos, y lo hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de sobre todos los sabios de Babilonia. Mire, por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesac. Mire, llegó a sus amigos ahí a que lo acompañaran en el gobierno. Pero ¿cómo obtuvo esa inteligencia, hermano? Es que, hermano, hay una inteligencia que no es artificial, que ahora está de moda esa palabra, hermano. La inteligencia artificial. Por todo lado ahorita se escucha inteligencia artificial. Pero hasta la palabra va, inteligencia artificial. Pero hay una inteligencia que está por encima de esa otra, que es la inteligencia espiritual. Esa inteligencia que nadie más la puede dar, solo el Señor, hermano. Esa es la inteligencia que también utilizó Josué en Egipto. El rey de Egipto, ¿qué le dijo a Josué? Mira, Josué, no hay otro hombre más sabio que tú en todo mi reino. Hermano, ¿cómo es posible eso? En todo un reino, aquel que estaba en la cárcel, aquel que estaba allá olvidado, ¿quién le dio esa inteligencia a Josué? ¿Quién se la dio? El soplo divino nos da entendimiento. El soplo divino, hermano, si pudiéramos creer esto de veras, si pudiéramos decirle al Señor: Señor, ¿cómo necesito tu soplo para poder hasta, hermano? ¿Quién dice, hermano, acá, dígame usted, Daniel se desarrolló en una iglesia? ¿Dónde tuvo su éxito Daniel? En lo secular. ¿Dónde tuvo su éxito José? En el templo de Salomón. En lo secular. Entonces Dios puede habilitarnos a nosotros a través del soplo divino. Dios puede darnos una inteligencia sobrenatural para que hagamos cosas allá afuera que nadie más las ha hecho, hermano.
Para que podamos, mire, para que tengamos emprendimientos que nadie más los ha tenido. Dios, hermano, esto es para nosotros. Que el soplo divino nos dé, hermano, ese entendimiento. Ahí vamos a poner el punto. Está hablando de una inteligencia espiritual. A través del soplo divino podemos tener entendimiento. Qué lindo que el soplo de Dios, hermano, caiga sobre nosotros, que no nos falte, que no nos falte. Esto nos habla entonces de una inteligencia espiritual. Inteligencia, pero no es artificial, no, una inteligencia espiritual. Que el Señor nos haga entender esto, hermano. Que le podamos agregar, mire, si yo le pudiera aconsejar, no sé, a usted como pueblo de Dios, si hermano, un humilde consejo. ¿Sabe qué, hermano? Pidámosle al Señor esto, que sople sobre nosotros. Hasta hay un himno que cantamos, ¿verdad? Ven Espíritu de Dios y sopla sobre mí. Ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla. Hermano, ¿cómo tenemos que pedirle? Ven y sopla, ven y sopla sobre mí. Que ese soplo divino no nos falte, hermano. Todos los días yo creo que debe ser una de las peticiones también más importantes. Hay varias peticiones importantes, pero una de ellas, Señor, Espíritu, sopla sobre mí, sopla sobre mí, sopla sobre mí. Dame, Señor, ayúdame a estar de pie. ¿Qué le parece, hermano, esto? Señor, yo quiero ser un soldado de pie siempre. No quiero estar derribado, no quiero estar derrotado. Yo quiero ser un soldado siempre de pie. ¿Qué necesito? El soplo de Dios. Señor, yo quiero ser un hijo tuyo que siempre anhele estar congregado. Quiero estar en tu casa. ¿Qué nos va a tener con esa energía, con ese deseo de congregarnos? El soplo de Dios. Señor, yo quiero ser uno de esos que ya derroté a mis enemigos, que ya todos esos chamucos ya no me estorban, Señor. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo estar libres de todas esas persecuciones? Hermano, con el soplo divino. Pero qué lindo es decirle, Señor, yo quiero ser un entendido. Yo quiero tener en mi mente siempre una mente clara. Quiero tener una mente con ideas frescas. Quiero tener una mente que está por encima de una mente natural. Una mente que tenga pensamientos sobrenaturales. Una mente que tenga ¿cómo se le dice esa palabra? Una claridad mental para tomar decisiones. Una claridad mental para saber qué vamos a hacer. Hermano, que las cosas no nos van a abrumar porque rapidito vamos a poder resolver algo. Pero ¿cómo lo logramos eso? Tener un entendimiento, una inteligencia espiritual a través del soplo divino. Todo esto el soplo divino lo hace. Y creo que hay otros 3 puntitos más, hermano, que lo vamos a ver en la otra reunión. Mire, todavía me quedan 5 minutos, pero ¿sabe qué? No sé si cantamos ese himno, ¿se lo saben? Súbanse para que cantamos ese himno. Ahí, Erika, ahí ayudarnos vos que tenés más conocimiento de las notas. O el hermano Kenny, no sé si se lo sabes. Vaya, véngase pues. Póngase de pie, hermano. ¿Sabe qué? Pidámosle al Señor ese soplo divino. Todavía faltan unos 5 minutitos para la hora. Pero qué importante es como iglesia, hermano, que estemos conscientes que necesitamos el soplo divino. Necesitamos el soplo divino. Necesitamos que ese viento de Dios esté soplando aquí en este lugar de manera permanente. Cierre sus ojitos. Ahí mientras los hermanos se ponen de acuerdo, yo quiero que oremos en el nombre de Jesús. Mostrémonos necesitados del soplo de Dios.
Mostrémonos necesitados del soplo de Dios. Aleluya. Padre, aquí estamos esta noche. Señor, ser esos soldados que estamos de pie, ser esos soldados que estamos prestos a la batalla. El soplo de Dios sea sobre nosotros en todo momento. Así como el oxígeno está a nuestra disposición en todo momento, así también el soplo divino que esté soplando en nosotros. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú eres nuestra vida. Espíritu Santo, tú eres quien nos reúne. Por eso estamos aquí reunidos. Espíritu Santo, tú eres quien nos respalda. Tú eres quien nos da esa sabiduría. En el nombre de Jesús. Ven y sopla de los cuatro vientos y esos huesos. Todas aquellas áreas que están en nuestra vida espiritual, que se han muerto. Oh Espíritu Santo, sopla, establécete aquí, Señor Espíritu Santo. Dígale ahí al Señor: ven y sopla sobre mí. Ven, Señor Espíritu Santo. Ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla. Dígale al Señor: ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Que llegue esa fuerza a tu vida. Ven y sopla. Tal vez ha faltado el ánimo de venir a la iglesia, pero hoy dile al Señor: sopla, sopla, Señor. Yo quiero siempre tener ese deseo de estar en tu casa. Señor, tú sabes mis luchas. Tú sabes cuánto he peleado para dejar esto, este vicio, para dejar esta adicción, para dejar estas costumbres. Pero hoy el Espíritu Santo, que nuestros enemigos queden ahogados. Oh Señor, ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla, Señor. Ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Oh Señor, ven y sopla. En esta casa, Señor, que no falte el soplo del Espíritu Santo aquí. Que no falte el soplo de Dios. El soplo de Dios. Oh, aleluya, Señor. Ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Aleluya. Oh Señor.
vez más. Ven, ven, ven y sopla, Señor. Ven y sopla, Santo Espíritu de Dios. Ven y sopla en mí. Oh, Señor. Que hoy comience el Señor a aclarar nuestras mentes a través de su soplo. ¿Sabe qué quiere el Señor? Entre las cosas que el Señor quiere ministrar es nuestras mentes. 2 minutitos más, le ruego que ahí pueda mantener su atención a lo que el Señor está haciendo. Pero ¿sabe qué dice el Señor? A veces nuestra mente está muy cargada. Así como cuando una computadora tiene demasiada información y le cuesta procesar la información, a veces nuestra mente está demasiado atribulada. Pero a través del soplo de Dios, Él quiere liberar ahora nuestros pensamientos. Tal vez hay preocupaciones, hay deudas, hay problemas. Pero sabes que entre las cosas que el Señor quiere hacer con su pueblo es ministrar las mentes. Que tu mente, que mi mente hoy, que mi mente y que su mente, que la mente de esta casa, de esta iglesia, reciba el soplo divino. Que toda carga hoy se vaya. Que toda preocupación hoy pueda ser suplantada por la esperanza de Dios, por las promesas de Dios, por la confianza del Señor. Cuando David enfrentó aquella potestad llamada Goliat, él llevó una mente solvente, él llevó una mente tranquila. Y lo primero que el enemigo buscó atacar fue su mente. Pero por eso David decía: has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En el nombre de Jesús, Padre, yo ministro la mente de cada uno de los que estamos aquí. Que llegue ese soplo divino a nuestras mentes y despeje en nuestras mentes, Señor. Que nuestras mentes sean despejadas en el nombre de Jesús. Toda angustia, toda preocupación, toda ansiedad, todo ataque a nuestra mente hoy sea quitado, y que venga esa claridad a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. Ese último punto que hoy vimos, Señor, que venga el soplo divino y nos dé entendimiento, nos dé esa inteligencia espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos con bien a nuestras casas. Recibimos ese soplo. Recibimos ese soplo. Allí abra sus labios, dígale: Señor, yo recibo tu soplo divino. Hoy quiero entenderlo mejor. Necesito ese soplo todos los días sobre mí. Señor, que seamos una iglesia con el soplo divino, en el nombre de Jesús. Gracias. Llévanos con bien y bendición. Que tu mano poderosa nos proteja, nos guarde y nos dé un descanso placentero, en el nombre de Cristo. Amén, amén
y amén. Que Dios le guarde. Que Dios le bendiga, amado. Que le lleve bien.